16 horas 41 minutos, continuamos en esta tarde de la gráfica, continuamos en Abrí la Cancha y tenemos a los invitados dentro del estudio, un querido amigo, ya un vaquiano en esto del Patrick Rice. Ríos, están hablando de curas que juegan a la paleta con sotana. Esto se va a poner interesante en instante nada más, porque indudablemente nos traen historias muy llamativas, porque tienen... A ver si se puede leer bien, que nos están siguiendo por el canal de YouTube. Pasión por la paleta, Museo Pelotari. Porque claro, la pelota paleta en la Argentina, si bien ya no tiene la dimensión y la popularidad que tuvo en décadas pasadas, sigue siendo una de las actividades deportivas, sobre todo en los clubes de provincia, sobre todo en los pueblos. Cuando uno transita la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de La Pampa, sabe que hay un frontón y en ese frontón está presente la pelota paleta. Le damos la bienvenida, queridísimo compañero Hernán Jaureguiber, el hombre de la pelota paleta aquí en Abrí la Cancha. ¿Cómo te va, Hernán? Me va muy bien, la voz sigue tan clara como siempre, porque tengo una buena y una mala noticia. Dejé el cigarrillo y el whisky, y la mala es que no sé dónde lo dejé. Pero bueno, con carga de tachuelas vamos tirando, y para mí es un placer por la comunicación, es un placer realmente por el encuentro con amigos. Bien, y hablamos recién de la pasión por la paleta y un museo pelotari, un museo de la paleta en la Argentina, y quien lo lleva adelante, podríamos decir el curador, ya nos va a dar él las especificaciones y nos trajo un montón de material que vamos a estar mostrando en la próxima hora. Es Cristian Armas, hijo de Ángel Armas, uno de los grandes de la actividad del último medio siglo en la República Argentina. ¿Y de qué vamos a hablar? Lo dicho, de historia, pero también de presente y de futuro de la paleta en la Argentina. Cristian, bienvenido a Abrí la Cancha, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio, no a mí, sino al deporte, que como dijiste recién, un deporte argentino, un deporte que nació la paleta puntualmente en 1905 aquí en Argentina, de la mano de un vasco que se radicó en lo que hoy es Partido Almirante Brown, y creó la paleta, que la realidad es que junto a otras herramientas de juego dentro de lo que es la familia de la pelota baja, que ya lo vamos a hablar, es el deporte que más medallas de oro le ha dado al país. Si sumamos en total mundiales absolutos, 48 medallas de oro, solo en absoluto, después sub-22 panamericanos y demás. Entonces, la paleta es un deporte argentino 100%, creado aquí en Argentina, y que se juega en todo el mundo. Entonces, eso es lo más atractivo de nuestro deporte. Bien, ya nos vamos a meter de lleno, de cabeza, en esta historia. A ver, ¿cómo es esto? Vos me decís que vino un vasco, acá tengo, ¿no? Nos traje un montón de material, un señor que por la boina no cabe duda que nació en Euskal Herria, Gabriel Martirén. Che, es un juego de vasco. Me dice pelota vasca y es un juego enteramente argentino. Hay algo que por ahora no me cierra. Sí, cuando los vascos empezaron a jugar, o sea, dentro de lo que es la pelota vasca hay varias herramientas de juego. La idea es no abrirnos demasiado, sino tratar de ser lo más simples posible. La mano es la primera herramienta de juego, la que permitía impulsar la pelota a una pared de frontis. Y después se suman otras herramientas de juego, pero bueno, en este caso puntualmente, como decías vos, el vasco Gabriel Martirén, radicado aquí en Argentina, en la zona de Almirante Brown, jugaba en la pared de su tambo, a mano, y para darle un poquito más de impulso, utilizó el omóplato de una vaca, el hueso de una vaca, y vio que lograba mejor impulso a la pelota, y a partir de ahí utilizó una madera de los cajones donde venía embalado el querosén. A partir de ahí moldeó un poquito una forma parecida a esa paleta vacuna, pero de madera, vio que funcionó, y con un carpintero amigo le encargó varias paletas, y a partir de ahí organizó un partido a paleta, en una cancha que estaba cerca, que hoy ya no existe, ahí en Bursaco, y se creó en 1905, se jugó el primer partido de pelota a paleta. Bien, entonces la diferencia de la actividad del País Vasco a la Argentina es que en el País Vasco era con la mano. Había varias herramientas de juego. Siguen existiendo varias herramientas de juego. Este vasco, cuando trae el juego de pelota aquí a Argentina, como muchos de los vascos, era a mano el juego. Claro.
Inventamos la paleta. Nosotros, y él puntualmente lo que hizo fue inventar una de las herramientas de juego, la paleta, la que hoy conocemos como paleta. Digamos, ¿se ve por ahí? Sí. Ahí está, Una mira. paleta de madera. Si bien después nos metemos con otras cuestiones, inventa la paleta, una de las herramientas de juego dentro de la familia de la pelota vasca. Entonces, esto fue en 1905. Entonces, se seguía jugando a mano, se jugaba la paleta. También había otras herramientas de juego dentro de lo que es la familia de la pelota vasca. Por ejemplo, esta es Yare. También viene hacia finales del siglo XIX, la herramienta de juego que ya ¿Qué? se jugaba en Europa. Que son de cuerdas. Sí, tiene un hilo tensado Ajá. en esta vara que la sostiene y lo que hace es embolsar. También ¿Qué? Es de mimbre. sí es similar a mimbre, sí. Sí. Pero no, es más grueso, bueno. Envuelve la pelota. Esto lo que hace es Claro. envolver la pelota y ahora después me meto con lo que sería la pelota, que también hay en el caso pelota de goma o pelota de cuero. Este tipo de herramienta utiliza pelota de cuero, que como ustedes verán, si comparan, Sí, es mucho sí. más grande en dimensiones y duele mucho más el Claro. golpe con respecto a la paleta. Pelotazo de cuero te deja Em, knockout, no hay dudas. Esta es otra herramienta de juego. Es viejita, esta ya tiene sus años, tiene como 50 años, era de mi viejo cuando jugó también. Acá le decimos coloquialmente paleta española, es paleta pero con pelota de cuero, se juega con esta otra, que es un poquito más chiquita. ¿Sí? Da la sensación de que es bastante complicado jugar con esa, Es con más esa difícil. paleta tan pequeña. Sí. Fundamentalmente la velocidad que toma la pelota y la capacidad para poder dirigirla. Cristian, ¿por Sí. qué la paleta se hizo pasión en la Argentina? ¿Por qué se extendió tan rápido por toda la geografía nacional? Lo que pasa es que hubo varias cuestiones. Este vasco lo que hace es crear esta herramienta de juego, la paleta, como bien decías, y lo que tenía era que era mucho más amigable con el cuerpo, digamos, no era tan brusco, tan violento como si lo era la mano. Imagínate que una pelota, si bien no era esta, pero una pelota, impulsarla con la mano lastimaba, dolía, era medio complicado. También se jugaba con otra herramienta que era pala, se le decía que es un poquito más gruesa y un poquito más angosta, pero que era pesada, costaba impulsar. Entonces, la paleta cuando nace tenía varias ventajas, era mucho más vistoso, era menos violento a nivel fuerza, entonces gustó y se empezó a multiplicar rápidamente por todo el territorio, incluso por todo el interior. Las canchas donde por eso jugaba pelota a mano o pala o yare, se empezaba a usar la paleta. Entonces ya no se utilizaba la pelota de cuero, sino que utilizaban la pelota, en principio cuando lo hizo Martirén, la pelota de tenis que se le quitaba la felpa, la Claro, tela. quedaba la goma. Quedaba la goma solamente. Tiempo después esa pelota se utilizaban las que eran tipo de juguete, que eran ya solo de goma. Y con el tiempo, con los años, a partir de los 30, ya 40, se empieza a utilizar lo que le decimos la negrita, que es ya de caucho. En la década del 40, 50, 60 y así fue evolucionando. Pero básicamente de aquella época para acá se siguió utilizando la misma pelotita negrita con otro color según el frontón, pero siempre con ese mismo tipo de medidas y cada vez se fue haciendo más viva la pelota, picaba Bien. más. Yo me quedé pensando en algo, ¿no? Sí. Uno se tiene que poner en época para comprender, ¿no?, la historia. Porque verla desde la atalaya del tiempo te puede modificar la perspectiva. Debió ser muy interesante, ¿no?, cuando los inmigrantes vascos traen el juego y los criollos, Sí. que tal vez estaban más pendientes de la taba, de la cuadrera. de la cuadrera, ¿no? Dice, che, y esto está bueno. Claro, bueno, porque además necesita menos espacio. Es decir, una cosa es el deporte agrario, el pato, la cuadrera, que necesita toda una expansión territorial, y ya esto empieza a ser digamos, una cancha concreta que se va a ubicar en general en un paredón, en un frontón, generalmente en una iglesia. Por eso un poco empezamos hablando de que aquí y allá, en las provincias vascas me refiero, los curas jugaban, claro, porque muchas veces usaba el frontón de su parroquia
para esta práctica pueblerina, y bueno, el que estaba más tiempo era el que más jugaba. Y sobre eso quería hacer una mención. Todos saben mi afinidad por la opinión política y el tango. En alguna oportunidad hablábamos de historia de tango. Bueno, hay una película dirigida y protagonizada por Hugo del Carril, que es Historia del 900, que justamente es de fin de la década del 40, creo que más precisamente 49, donde relata una historia de principio del siglo XX, entre gallos de riña, va todo un guión muy específico, y hay una parte donde el que juega en un partido de paleta contra el paredón de una iglesia, y el cura, que lo protagoniza Manuel Halcón, que era un legendario actor de teatro, justamente hace de cura y le gana, o el Carril le gana al cura que juega de sotana. Lo cual hace verosímil, porque no deja de ser cinematográficamente una crónica de cómo se vivía este tipo de actividades a principios del siglo XX, muy vinculado. Aparte con mucha repercusión en la prensa. Sí. Hasta los años 80, por ejemplo, la revista El Gráfico brindaba alguna nota, algún enfoque sobre todo aquello que decimos, Cristian, ¿no? De los campeonatos. De hecho, que en la ganaba década paleta. del 30-40 puntualmente, te digo porque hice el ejercicio ese, me tomé el trabajo de revisar, salvo los primeros 30-40 números, tengo revisado todos los gráficos, los casi 5.000 números, y la revista que tenía nota de pelota vasca, yo me lo compraba para armar el archivo. Tengo hoy en día más de 750 revistas con nota de pelota vasca, y en la década del 30, puntualmente el 40, todas las semanas el gráfico sacaba nota de pelota. Había nota, en la década del 50 lo mismo, 60, 70 empieza a decaer, ya en el 80 también, 90 y los 2000, bueno, ya directamente no hay nota de pelota vasca. Pero la realidad es esa, se volvió muy popular a tal punto que la paleta, que en sus momentos iniciales fue medio mal visto porque no tenía la fuerza o la rudeza de la pelota vasca, esa la pala, el yare, la pelota de cuero, sino que era una pelota de goma, una paleta que era más finita, que era como más delicado. Mirá qué detalle, ¿no? Disculpame, sí. qué detalle interesante, sí, ¿no? Porque estaba esta cuestión, ¿no? De la rudeza. De la Sí, virilidad la del juego. ¿no? Quería acotar algo que creo que internacionalmente, a esta inventiva argentina que se va a incorporar a los mundiales, Sí. en la internacional, para competir en igualdad de condiciones con el Yare, con todo lo que mostró Cristian, le decían, creo, la pelota de señoritas. El juego de señoritas. ¿En serio? Sí. Mirá vos. De hecho, en el diario, en el gráfico, hay varias notas que hace mención y lo describe así. O sea, se lo trataba de manera despectiva porque no se lo veía como que de hecho lo que dice Hernán es correcto. En el 52, en el 52 se hace el primer campeonato mundial de pelota vasca, mayores. Que ahí yo después les dejé la ficha a ustedes para que tengan de obsequio. Sí, gracias. Ahora vamos a mostrar algunos de los pósters, son bellísimos. Lo que aquí tuvimos, vale decir, Sí. el año pasado, en entrevista, al único competidor vivo de aquel mundial, Aaron Setter, que les manda saludos hoy a la mañana. Hablamos, está mejor que nunca, ¿no? Pero justamente ahí se incorpora, como dice. En el 52 que se organiza el primer mundial, porque la idea de la Federación Internacional, que hoy sería comparable como la FIFA, ¿no? Hoy la internacional para nosotros es como en el fútbol la FIFA, digo, como para hacer un paralelismo. Claro. En el 48 se reúnen, hacen una asamblea y lo que ellos querían era participar de las Olimpiadas de Helsinki en el 48. Y bueno, si no les daban la posibilidad de participar de las Olimpiadas, que ese es otro tema también de interés para nosotros, iban a armar su propio campeonato mundial. Y dicho y hecho, como no les dieron lugar, armaron su primera competencia a nivel internacional y dejaron las bases asentadas para que la paleta, llamada paleta argentina, sea incorporada con su reglamento de juego al primer campeonato mundial. Entonces, porque cuando nació la paleta de la época de Martínez en 1905, se le decía pala ancha, porque existía la pala que era gruesa, ancha, pesada, pero esto se decía pala ancha. Y como dice Hernán, se lo veía de forma despectiva como juego de señoritas. Porque recordemos que los vascos, lo único
quiero decir, hace poco participamos de un foro, también auspiciado por Cristian, que es un gran entusiasta, pero bueno, con la característica que era de un lado y del otro del océano. Sí, junto con Napique, que es una entidad vasca que trata también justamente de preservar la historia de la pelota, investigar en los documentos, y la idea de tratar de articular entre el País Vasco y aquí Argentina, también a ver cómo quien intercambia figuritas, información, datos y demás. Ahí nos metemos porque la curiosidad es lo que a veces Sí. motiva un montón de consultas. Los vascos siempre están con ese estereotipo de duros, tercos. ¿Se No es- prendieron con la no paleta? es mi caso, ¿Se prendieron con la paleta argentina? Cost- Supuestamente la de señoritas. Y costó al principio porque todavía seguía, pero a esto iba también que me quedé después, me fui por las ramas. Sí. Al principio la paleta empieza a gustar, pero todavía en ese momento había otras herramientas de juego. Lo que era la pala, el yare, la mano, la cesta, que es como los orígenes de lo que hoy es cesta punta, que se juega mucho también a nivel, pero que lo hablábamos antes fuera del aire, el high El high Estados Unidos, bueno, es otra de las herramientas de juego dentro de la pelota vasca. Pero no me quiero ir por las ramas, ¿no? Pero aquí en Argentina se jugó también a cesta, no cesta punta, cesta, que es muy parecida, hacia fines del 1800, principio de 1900. Esa herramienta de juego desaparece, ¿por qué? Porque los frontones, que eran de 54 metros, más de 54, casi 60 metros, desaparecen. A medida que desaparece, esa herramienta desaparece. Entonces, como que las herramientas de juego se van achicando. La paleta cobra impulso, la cesta había desaparecido, el guante ya había caído en desuso, también el guante, otra herramienta de juego también, de uno de los pósters que le dejé ahí también. Es que, discúlpame, Cristian. Si encima tiene fama de deporte blandito, ¿vas a jugar con guante? No, vos sabés Guante de cuero grande. Sí, claro, sí, claro. sí. Entonces, bueno, la cesta, el guante, la mano empiezan a caer en desuso. La pelota cuero, que son todas, utilizan herramientas, digamos, pelotitas de cuero. Ahí está. Ahí la Vos fíjate ahí lo que es. ¿Esto te llega a pegar en la azotea? Es una de las pelotas cuero, porque hay varias. Esa es de Yare puntualmente. Y esta es, fíjate lo que es pelota goma. Fíjate La que nuestra, es digamos. la nuestra de paleta, comparala. Esta es con la cual se juega habitualmente. Sí, tenés, esa es marca Pulpo, tiene de la década del 70. La traje como curiosidad. La misma marca que hacía las famosas Sí. pelotas. Claro. La Francioni, sí, claro. sí, la misma. Bueno, hoy se está usando mucho también la pelota amarilla, o la blanca también, que ya está medio amarillenta porque está viejita. porque han cambiado la tonalidad de los frontones También. para permitir la televisación o la Tal cual. filmación. Pero para eso no, la para no pelota. confundir, para no irnos, porque si no me voy, viste, empiezo a hablar y me voy. Vuelvo. Lo que pasa es que me acordaba Vuelvo. un poco a raíz de lo que decía Carlos, que en esta conversación con los pelotaris del otro lado del océano, creo que era uno, Xavier, no sé si se pronuncia así, que sería Javier con la X, Con la X. característica vasca, recordaba en la historia de la evolución de la mano antes del guante, cómo hacían para tratar la mano, entonces que la ponían en el piso y otro compañero lo pisaba para enderezar los huesos o cómo había quedado y después lo metían en un balde o en un tacho de agua para aflojar la irritación. Yo te digo, me quedé pensando con el deporte de señoritas, que yo me empecé a dedicar a la paleta, esperando a las señoritas, que en ese entonces Bueno, no acá llegaron. voy a mezclar un poco lo que era juego man. Sí, Disculpame, perdón, Cristian, no, sí. llegó un mensaje aquí del Pele Pellegrino que nos dice que en el Club Temperley tuvimos cancha de pelota paleta hasta hace 11 años, que algunos vitalicios aún la extrañan. Ya nos vamos a meter en el presente y el futuro, pero algo me adelantaste fuera del aire, que un problema es hoy la desaparición de los frontones en varios clubes. Sí. Pero bueno, sí. sigamos con la historia. Me quedé con algo Sí. que tiene que ver con el Comité Olímpico. Mm. Y uno piensa, bueno, el olimpismo busca, por una lógica histórica, el deporte universal. ¿Y qué países tienen la pelota incorporada, la pelota paleta incorporada? Lo que pasa es que no llegamos al límite de países que necesita las Olimpiadas para participar. Sí, la pelota, la pelota siempre hablando en su conjunto, ¿no? De herramientas de juego, participamos en el 92. Deporte exhibición. Como recuerdo. deporte exhibición, sí, en el 92 y en el 68. Entonces, México, claro. México 68, exacto. En ambas se obtuvo medalla de oro, pero como exhibición. Entonces, la paleta estuvo en ambas.
también participó en 1900 y 1924, también se participó la pelota, no la paleta, la pelota, la cesta, no importa, no estamos yendo mucho más en el tiempo. Pero la paleta participó en el 68 y en el 92 y se obtuvo medallas de oro como exhibición. Entonces es un problema y hoy la Federación Internacional está buscando por intermedio del frontball, que es, digamos, la pelotita en un frontón con el piso, tratar de sumar esa nueva herramienta de juego, esa nueva modalidad a la familia de la pelota vasca y resulta mucho más accesible como juego para que muchos países se sumen y eso puede hacer que participe en las Olimpiadas. Pero bueno, todavía es una deuda pendiente de que la pelota esté presente como deporte, porque la realidad es esa, en el caso nuestro, ha ganado incontables medallas en la historia de los mundiales mayores, pero bueno. Acá Luciano Cuevas, buena gente, los saludo desde Entre Ríos, desde Seguí, Entre Ríos. Acá en zonas netamente rurales, donde hoy no hay nada de nada, los frontones aún están en pie en muchos pueblos, nos dice Luciano. Es que es parte de la tradición cuando se fueron fundando los pueblos, lo hablamos también afuera del aire, la iglesia, la comisaría, el almacén de ramo general, la pulpería y el frontón. Entonces, también pasa algo particular que me lo contaba mi viejo, que como decías vos antes, mi viejo jugó como jugador de la selección argentina entre el 66 y el 86. Después fue técnico de la selección también, ya está retirado, ya está pisando los 80. Pero él también le pasó a ir recorriendo el mundo por deporte, como dice él. No por un tema de plata, sino por el deporte le permitió ir a todos lados. Y la variedad de canchas que tiene Argentina en nuestro territorio no existe en otras partes del mundo. Porque nosotros, cada pueblo construía como podía con los recursos que había en ese momento. Entonces, las canchas abiertas, o frontones que le decimos, tiene frontón, pared corta a la derecha, pared larga a la izquierda, pared corta a la izquierda, pared larga a la derecha, dos paredes largas, con rebote, sin rebote, un tambor, dos tambores, o sea, hay mucha variedad y eso lo hace extremadamente atípico y atractivo. Complejizado el juego. Acá recordemos que nos estamos refiriendo, en el caso que habla de Cristian, a la doble especialidad, que es trinquete o frontón. El frontón, que sería la cancha abierta, tiene esta característica que pone de relieve Cristian. De forma amateur, sí. Cuando hablamos internacionalmente, sí la reglamentación marca que la cancha abierta, el frontón, sea pared de frontón, el frontis, pared izquierda y rebote, sin pared a la derecha. Ese es, digamos, como una C. Ese sería reglamentariamente el frontón internacional. Y pero bueno, la que son más uniformes es la otra variante, que es el mismo deporte, que es lo que llamamos vulgarmente cancha cerrada o más específicamente trinquete. Exactamente. Que en ese caso hoy la práctica deportiva está más centrada, ya hace por lo menos 40, 50 años, con más predicamento el trinquete. Podríamos opinar por qué sí o por qué no. Pero en ese caso hay más uniformidad. Sí. Obviamente que hay canchas que tienen por ahí el frontón y la pared en un ángulo no tan, que sería de 90 grados. En cuanto a la exactitud. La exactitud. Sí, bueno, y eso puede cambiar, pero pues en líneas generales tiene una uniformidad fisonómica. Estamos junto a Cristian Armas y Hernán Jaureguiber. Pasión por la pelota, el Museo Pelotari, aquí en Abrí la Cancha. A ver, nos trajeron un montón de material. Pero nos trajeron un póster del Morocho del Abasto, de Carlos Gardel. Vamos a ponerlo en cámara para que nos están siguiendo en el canal de YouTube. En una imagen poco deportiva, podríamos decir, Nehuen. Sí, tiene la paleta ahí. Digo, entonces... Sí, pero tiene el toscano también en la boca. Bueno, pero... Alguna vez. Para. Anda a jugar Nehuen también espichado como el Morocho. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Alguna vez sobre despacito, exhibición? ¿Alguna vez sobre... se puede hacer así? Alguna vez a Walter Piazza, nuestro querido amigo, lo consulté por esa foto y me dio una explicación que ya no recuerdo, fue un asado. Él jugaba realmente a la paleta, pero no ese día, que ha habido un asado, no sé en qué estancia, y ahí le tomaron la foto. Así la contó Walter Piazza, que de esto la sabe finita, como diría Carballo. Bien, a ver, Cristian, ya tenemos un panorama de lo que ha sido la paleta.
Ya nos metemos en el presente, pero antes contame y contale a la audiencia cómo nació la idea del museo. Bueno, en realidad yo me crié en el ambiente de pelotar y mi viejo, como dije antes, también jugando a la paleta, también una gloria de este deporte. Yo crecí naturalizando a todos los personajes, bueno, aquí que a Eduardo y tantos jugadorazos de aquella época que convivieron con mi viejo también. Entonces, para mí era natural estar en el ambiente y escuchar historias de ellos, pero hará más o menos 10 años también me empezó a... Yo soy un apasionado de la historia en general, no soy historiadora, claro, porque siempre a veces me dicen por ahí, sos historiador, no, me interesa mucho la historia, me gusta, pero trato de investigar, digamos, como para diferenciarme, digamos, no, porque no lo soy, me encantaría ser historiador, pero bueno. Nehuen, no hace usurpación de título como otros, ¿eh? Pero me apasiona la historia y en este caso, bueno, me propuse también investigar un poquito más sobre la historia de nuestro deporte. La verdad que no hay mucha información, o sea, lo que fui haciendo es tratar de ir recopilando, buscando, hurgando y tratar de preservar un poco la historia. La idea principal del museo, que nace hace 5 años, con la idea de, primero, preservar todo lo que haya de pelota en Argentina, tratar de preservarlo de alguna manera, ya sea digitalizarlo, resguardarlo con determinada cuestión técnica de preservación y conservación, y después de poner en valor y difundir. Esa es la idea, tratar de dar a conocer. Por eso nace el museo, en principio online, de forma virtual. ¿Para qué? Para llegar a todo el territorio, a todo el pueblo argentino y que nadie pierda la posibilidad de conocer un poco más sobre la historia de nuestro deporte, que es extremadamente rico. O sea, la verdad que nuestro deporte es muy atractivo. Lo hablábamos antes, el tema del gráfico, Auche y demás. Le explico a la audiencia. En vivo, perdón. Que estamos le explico a la audiencia. Hay hurgamos en cuestiones que tienen que ver con los archivos. Nos encontramos que en los años 40 había un pelotari muy famoso, tapa del Gráfico. La tapa del Gráfico era un pasaporte a la consagración. Vos tenías la tapa del Gráfico y el resto de tu vida podía ser no con una tarjeta que te presente, sino con la tapa del Gráfico, y era lo mismo. Llamado Gabriel Auche, como el demonio, como el futbolista. Y el hombre tenía publicidades, era un tipo realmente muy famoso. Entonces, uno tiene la duda si era familiar, sí, del familiar, Gabriel familiar, Auche, sí. Delantero de Temperley, de Racing, de Argentinos Juniors, entre otros clubes. Y, ¿Es familiar? Sí, familiar, es descendiente. Es familiente. De hecho, voy a decir la publicidad de Odrono. Hay una publicidad en la década del 40, sí. Que está él con la paleta en mano, promociona con su firma ahí en la publicidad, promocionando la pomada de Odrono. Bueno, de hecho la dejé creo en otra parte del estudio, las revistas de gráfico donde estaba Auche y otros más de aquella época, que son las tapas que le dedicó el Gráfico a nuestro deporte. 12 puntualmente. ¿Entre qué años? ¿Lo recordás? 33 y 51, 52 más o menos. Sí. Claro, los 20 años. 20 años de oro más o menos fueron dedicados al Gráfico. La primera fue en el 33. De pelota paleta, en 1922 se le dedica a un jugador de Yares, de esta herramienta. Pongo en contexto lo mismo. Vicente del Río, que es una gloria, o sea, como que cada deporte, cada herramienta de juego tiene su propia línea de tiempo y su propia historia y sus propios jugadores. El que más peso tiene, el deporte, digamos, la rama o la herramienta de juego que más peso tiene hoy por hoy en lo que es la pelota vasca en Argentina es la paleta. Claro, histórica paleta. La histórica paleta, que nace, como dije antes, en 1905 y se populariza. Y bueno, las demás herramientas de juego, a esto iba antes que quería decir, caen un poco en el olvido. La paleta tiene mucho impulso, mucho auge, y el Yare cae ahí como en el olvido y empieza a mermar, a caer. Si bien sigue vigente y está presente el Yare hoy en Argentina, la paleta tiene otro protagonismo. Esa es la realidad. Bien. Por si acaso alguno después de escuchar este programa toma curiosidad por ver un partido actual de pelota, hay muy buenos registros, Sí. digamos, fílmicos de la actualidad, de campeonatos de elite, porque la pelota ha quedado dividida como todos los deportes en categoría quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, y hay una que es elite.
que, como lo sugiere el nombre, son los mejores jugadores de todo el país. Bueno, de hecho hay muchos canales de YouTube que se juegan, y alguno puede llegar a decir, no vi ninguna paleta como las que mostraron los... Bueno, hoy por lo que en acaba el de mencionar museo. Hernán es una realidad. La paleta nace en 1905, pero el impulso lo toma en 1915. ¿Por qué? Porque entre el 1905 y 1915, esos 10 años era cada uno hacía la paleta como podía y con lo que tenía. Y le decía al carpintero amigo, che, fabricame una paleta. Pero como era paleta maciza, se rajaba en el medio, no resistía el golpe. Entonces, lo que aparece en ese momento, en 1915, un carpintero llamado Martí Corena, que fabrica el primer modelo industrializado. No sé si se ve ahí. Sí, sí. Este es modelo 1915, esta paleta. ¿Esa paleta tiene 110 años? Sí, sí, sí. Es de 1915 y si vos ves ahí, no sé si se ve de canto, tiene dos cuñas cruzadas que lo que hacían era evitar que la paleta se rajara. Claro. Era un laburo artesanal, bien de carpintero. Y esto lo que hace es impulsar el deporte y se propaga por todo, porque se empieza a industrializar. Se fabrica de forma masiva y se empieza a distribuir por todos lados. Y en el 26 aparece la primera federación, la Federación Argentina de Pelota, que hoy conocemos como Federación Metropolitana, y a partir de ahí el deporte se regula. Y ese es como una bisagra porque empieza a estandarizarse canchas, reglamento de juego, herramientas de juego, la pelotita, la paleta y demás cuestiones, y a partir de ahí ya estamos próximos a cumplir 100 años. Bien, el museo no tiene por ahora, un lugar físico No, por ahora. permanente, Exacto. que está en búsqueda. Estamos en eso Sí. y sí, lo que hago es de forma itinerante. El lunes estuve en el Centro Vasco Francés, hace 2 meses estuve en el Centro Vasco Gurechea también. En diciembre pasado estuve en Ramallo Club de Pelota haciendo exposición de objetos, dando charlas. Estoy de forma itinerante. Cuando el tiempo me lo permite y la vida familiar se acomoda un poquito ahí la estantería, me voy moviendo, tratando de llevando objetos y demás para tratar de propagar un poquito lo que es la historia de nuestro deporte. Evangelizando, diría alguno. ¿Nos metemos en el presente? Estuve en febrero en el País Vasco y siempre me llamó la atención la pasión por el juego hoy, un juego súper profesional. Me pasó de estar en un pueblo que es muy conocido por el cuadro de Picasso, que es Guernica. Sí. ¿No? Guernica es una especie de capital de la pelota en el País Vasco. Me pasó de estar con Félix, con mi hijo, que claro, ve una tienda de deportes y dice, papá, camiseta, o vemos qué hay. Y había remeras de Jai Alai. O sea, los chicos van con remeras de Jai Alai. Y hay una difusión, pero enorme y súper profesional de la actividad. La pregunta sería, ¿qué se necesita para que en la Argentina, donde en los últimos 35 años el pádel se ha extendido, donde el tenis se sigue jugando en los clubes, ¿qué le falta para que la pelota paleta vuelva a tener un resurgir? Sí, creo que son varias cuestiones. Ahí nos metemos. Sí, sí. Vos lo dijiste, en los 90 el pádel cobró mucho auge también, quizás por unas dimensiones mucho más reducidas en cuanto a espacio. Era mucho más amigable para empezar a jugar. La paleta lo que tiene es que lleva tiempo para coordinar, tenés que jugar con los dos brazos. Vos pensás que, a diferencia quizás del pádel, donde uno utiliza su mano habilidosa y utiliza, ¿no?, el revés, acá nosotros es muy raro que utilicemos el revés. Se suele usar, pero no es algo habitual. Nosotros usamos de la mano derecha, pasamos a la mano izquierda. O sea, usamos ambas manos, con mayor o menor habilidad, pero estamos acostumbrados, es nuestra parte de nuestra tradición. Entonces, empezar a jugar implica avanzar sobre nuestra propia frustración, tolerar, digamos, ahí es complicado el asunto. Coordinar una cancha tiene, pongámosle 30 metros por 8, más o menos, para dimensionar un poco, ¿no? Si la pelotita se fue, es frustrante ir a buscar, a agarrarla, entrar al ritmo de juego, o sea, lleva un poquito más que quizás, como vos mencionás, el pádel, las dimensiones más reducidas, una pelotita que no tiene tanta velocidad, la pelotita de tenis, entonces se fue la pelota, uno la agarra y retoma el juego rápido. Entonces, ese quizás puede ser uno de los factores. Sí, yo creo que sí. Igual todos los deportes son difíciles. Totalmente. Los deportes de máximo rendimiento, creo que la pelota o la paleta... La diferencia o ventaja que tiene la paleta a otros deportes es que podés nivelar juegos. Vos podés tener a alguien de 60, 70 con alguien de 20. Le decimos, no, podés maniarlo.
Es decir, alguien que juega en primera categoría puede jugar con alguien de tercera, porque lo maneás o lo haces jugar solo con una mano, o su mano no hábil, o de revés, o que vaya al pique, que la pelota tenga que picar antes de que le pueda pegar. Te atamos una mano. Sí, y además tiene una característica. Eso sucedía, ¿no? Sí, hay desafíos, pero a lo que me refiero es... Te juego a mano cambiada. Ha habido partidos donde la persona estuvo atado a la reja. Si para ubicar a la audiencia, la reja es mirando el frontón de frente a la izquierda. Hay una reja que si la pelota pica ahí es tanto. Bueno, el delantero se aferraba con una cuerda o con lo que sea a la reja, o sea, no se podía mover. Y lo único que podía hacer era el saque y pegarle cuando la pelota le iba cerca. Pero bueno, la habilidad de gente como el padre Para hacer desafíos y de demás. Cristian, como el querido Ángel, y todo ese nivel de juego, ha sido por los pueblos muy frecuente que eso sucediera, para poder jugar con un Nobel pelotario, alguien que no domina, bueno, le va a parecer que le gana fácil y después no es tan fácil. Por eso vos decís, se manean y pueden convivir personas de edad muy dispar y de juego muy dispar. No cualquier deporte te permite eso. Entonces, Mirá qué por interesante. eso es completo, a diferencia de otros deportes, vos decís, por ahí jugás 3 contra 2. Entonces nivelás 2 que juegan bien con 3. ¿Y el desgaste físico, Cristian? Y en cancha abierta lo que tiene, te desgasta más lo que es la parte de las rodillas, las caderas. La cancha cerrada, por el tipo de mosaico, impacta un poquito menos. Igual, hoy por hoy, las zapatillas y la indumentaria hace que sea más amigable que lo que fue la época de mi viejo, porque... Jugar en alpargatas. Y eran una cosita así. Se arruinaban las rodillas, cadera y demás. Se ha agregado una cosa que es muy importante, que yo la detesto porque no la... me quedo visco, que es el protector de También, los ojos, claro. porque la velocidad de la pelota, tanto la de goma ni hablar las de cuero que ha exhibido Cristian, que se juegan en las especialidades europeas, se juega con casco. Nosotros no tenemos necesidad de jugar con casco, pero sí con un protector en los ojos. Digamos, lo que es la paleta, no hace falta jugar con cascos, si se juega con anteojos de acrílico, protectores. Pero estas herramientas, ya que son con pelota cuero, ya ahí sí implica tener protector, casco, porque por la velocidad de la pelota y la agresividad, si uno se da esto en la cabeza, ni te cuento. Totalmente, claro. Entonces, Totalmente. Yo por ahí quería poner de relieve dos cositas, Sí, a sí, todo sí. lo dicho aquí. Ya dijimos que la contra que podría tener el deporte es las dimensiones de las canchas, la instalación, porque también si hace una infraestructura La, de una la cancha, cancha, ¿cuánto mide de largo? 30 metros. 30 metros, es lo que más iba o a menos, decir. sí, más o menos, sí. 30 metros, más el alto, no sé, más si es cerrada, bueno, tiene techo, pero los palcos... Estamos redondeando medidas como para tratar de dimensionar un poco Es el decir, espacio. comprendemos que construir hoy una cancha amerita un metraje cuadrado y una estructura difícil de proponer si no tiene una rentabilidad. Ahora, las canchas, todavía gracias que tenemos un montón de canchas, no las que teníamos antes, pero un detalle, el deporte en general, y la paleta fue uno de los más retardatarios, se caracterizó por ser muy masculino. Es decir, es un deporte que, como el fútbol, ha sido practicado hasta ayer exclusivamente por hombres. Bueno, la paleta, como el fútbol, ha incorporado a las mujeres, con lo cual, además de la valoración del género, tenemos que decir que duplicamos la clientela, porque Claro. es decir, tenemos la posibilidad de ofrecer, y la rudeza del juego que se comentó acá, que no con esto vamos a contradecir lo que se dijo, es un juego de alto rendimiento, es un juego duro, pero también es un juego que lo pueden fácilmente practicar las mujeres como todos los demás, con lo cual, bueno, es una invitación, porque lo último que quería agregar, que si bien es un deporte que en elite y en las divisiones superiores amerita un rendimiento físico y una precisión muy grande, como el tenis, como el boxeo, como cualquier otro deporte, el boxeo de contacto,
también es un deporte que permite recreativamente practicarse Exactamente. a gente que no destaca por su gran agilidad o por edad. Es decir, nosotros vamos a ver en los clubes a gente muy añosa jugando compensadamente con gente joven que nivela el nivel de juego y regulando sus pretensiones físicas hacia lo que le permite su médico, digamos, Claro. Sí, sí, y esa es poder la seguir principal jugando ventaja. hasta prolongadamente. Lo mismo la condición física, es decir, muchachitos que por ahí son más obesos, que por ahí en otros deportes tienen alguna dificultad por la altísima competitividad que pasado un nivel ya empiezan a adquirir. En la paleta tienen dos cuestiones: lo social, ¿sí? Que socialmente la paleta incorpora, ¿sí? Es decir, bueno, no falta uno, será porque falta gente, vaya a saber por qué, pero no falta uno. Es fácil que alguien que empieza a jugar, aunque no destaque mucho, se pueda entreverar. Y por supuesto, en los adultos también, a uno acompañándose con dotes físicas, no para destacar, pero sí para hacer un deporte que va a quemar muchas energías, que va a ser entretenido y que va a poder estar socializando en un club y teniendo una actividad así física que es muy sana. Quería decir esto como para tentación para aquellos que se asomen a una actividad criolla. No es solamente el acervo, sino lo interesante del deporte. Estamos junto a Cristian Armas y Hernán Jaureguiber, el Museo Pelotari, en Abrir la Cancha. Ahí lo veo a Nehuen que está Sí, con... porque esto que estaba con los hablando, pósters. uno de los póster, es una publicidad de los bizcochos Canale. Acá, cerca Ese. de la gráfica. Habilidad y fuerza. Arranca así el póster, ahora lo voy a mostrar, pero dice: buena vista, rapidez en los movimientos, músculos que accionan a voluntad y también fuerza. Es lo que se requiere en el frontón. Todo esto lo conseguirás si se acostumbra a sustituir el pan y facturas con grasa por los exquisitos y nutritivos bizcochos Canales. Muy bien. Su masa, alimento liviano y digestivo, es la mejor garantía para la buena salud de un deportista, permitiéndole disputar los partidos en inmejorables condiciones físicas. Y acá muestra el póster, obviamente. Ahí lo vamos a encuadrar. ¿Cómo está? Hasta un bizcocho jugando en la parte de abajo. Y eso que es un establecimiento vecino nuestro, acá de Barracas, querido establecimiento No, Canale. y también, como decías vos, el tema allá en el País Vasco, que estabas vos con lo pasional y digamos, que es un poco el lema del museo, ¿no? La pasión por la paleta se transmite de generación a generación. En el caso mío, por mi viejo, y es recurrente en el ambiente, ¿no? Que los hijos o los nietos en el caso mío, yo juego, claramente no como mi viejo, pero mis nenas juegan. Yo tengo 2 nenas y ahora empezaron a jugar a la paleta también. No obligan a nada, simplemente ellas estimuladas por, supongo, la pasión familiar y bueno, están entusiasmadas con jugar. Para ir redondeando, Cristian, Hernán, ¿tienen idea de cuántos jugadores federados de paleta hay en la Argentina? No tengo el número cerrado. Sí ha crecido mucho en los últimos años. Bien ahí. Creció mucho en cuanto a... los números indican que fueron creciendo la cantidad de clubes afiliados a federaciones, pero puntualmente todo lo que es el área metropolitana, digamos capital y el cordón de Buenos Aires, fueron creciendo la cantidad de clubes e inscriptos, y categorías también fueron sumando categorías, con lo cual eso de lo que fue la previa a la pandemia para acá es algo favorable, sí. Y hay torneos. Hay torneos, como organizados, decía Hernán, vos así, tenés... Así como también imagino que si hay club con paleta y Sí. aparece y dice, disculpen, quiero jugar, Sí. imagino yo también que debe haber algún entrevero en el cual uno se puede meter en el mundo de Sí, la paleta. ahí creo que hay una deuda pendiente que puede obedecer a muchas razones. No es tan fácil, pero no a la paleta, no es tan fácil ir solo a un club a querer practicar un deporte e ingresar inmediatamente. La paleta se juega de a 4, el tenis se juega de a 2 o de a 4, así que ir solo con la raqueta o la paleta ya de por sí no es sencillo, cosa que el fútbol, por ser un deporte primero de masas en cuanto al interés, y después que puede jugar 6 contra 6, 8 contra 8, 2
es decir, ya desde la escuela vos te vas incorporando, pero la paleta creo que tiene una carencia, es que no hay nadie que te esté esperando, como antes existía el canchero, que era una Bernabé Ferreira, fue uno de los grandes cancheros de pelota cuando se retiró del fútbol, y que te explicaba, che pibe, agarra así. También hay que decir que en los pueblos, como es un deporte que ha transitado mucho el dinero clandestino, es decir, la apuesta, digamos que en los pueblos estaba mal visto que los chicos se asomaran al boliche de la esquina o a la cancha de paleta, así que por ahí venía el sargento y de un fustazo te sacaba. Bueno, pero estamos hablando de otra cosa, Hernán. No. Estamos hablando de otros tiempos. Quiero decir que no todo lo de antes era mejor. No, Es está decir, claro. había un rechazo para ingresar a la cancha y sin embargo, naturalmente, el pibe con la nieta contra el vidrio igual ingresaba. Me parece que hoy sí lo que faltaría es esta absorción de los clubes que conservan su cancha, de llamar a la gente y los intendentes del conurbano donde existe y de la Zona provincia de sur, Buenos sobre Aires, todo. exactamente, podrían esmerarse en combinación con los establecimientos educativos en permitir eso, porque hay muchos chicos que por ahí no les da el cuerpo, la gana para jugar al vóley, al fútbol, o porque no les gusta. No, pero además la familia que conoce lo que es el juego de la pelota, digamos, naturalmente, en muchos casos continúan. La idea es abrirle las puertas a aquel que no conoce, que pruebe, claro. que venga, que juegue, como dice Hernán, también las escuelas, generar también un semillero de recambio a futuro también, porque obviamente si bien tenemos grandes exponentes y los tuvimos, la idea es ir reponiendo también, ¿no?, para que vengan futuras generaciones. La patria deportiva argentina, ni más ni menos. Cristian, la última de Sí. mi parte. Vamos a suponer que con Nehuen ¿hay uniforme o podemos ir vestidos como como nos parezca a nosotros? Antiguamente era blanco. Buena, caemos con la camiseta de Sarmiento. Sí, no. Vos con la camiseta de Sarmiento, yo no. Después vos querés la roja y blanca de Sarmiento. Igual, dígame una cosa, porque Sí. si jugamos en algún club, por ejemplo, los clubes que tienen fútbol y que tienen toda la cancha de pelota, no puedes ir con la de Sarmiento. Por ejemplo, el club platense no puedes ir con la de Sarmiento. No te dejan Tiene que ir entrar. con algo De neutral blanco. o de... No, puedes ir con la remera que quieras. En realidad, el tema es, antiguamente sí, era por reglamento, era la blanco, pantalón, las alpargatas, era como rajatabla. De los últimos tiempos, ya desde hace varias décadas para acá, en ese caso se fue profesionalizando, cada club fue generando su propia indumentaria. Hoy por hoy la tecnología también permite sublimar telas y hacer de manera más rápida y económica la indumentaria y personalizarla con la identidad del club, ¿no? Bien, la pregunta era otra, Sí. ¿verdad? Vamos con Nehuen, decimos buenas, queremos jugar. Sí, ¿De qué jugamos? Digo, porque hay uno que va adelante y otro que va atrás. sí. Bueno, No se preocupe, yo voy atrás. Porque tal vez necesita un poco más de movilidad el que va atrás, el de adelante la deja pasar. Entonces, yo prefiero ir atrás. No se preocupe. Y si, o casualidad, me confundí, la pelotita le pega a usted, también, ¿no? El que va atrás no va a recibir un pelotazo de su compañero. sabés lo que puede doler, ¿no? Ir adelante es un tema. No, igual los 4 tienen que usar anteojos, eso sí, protectores, porque obviamente por seguridad, ¿no? Es importante. Sí. A ver, explica para aquellos que no tienen idea Sí. la función de cada jugador. No, a ver, si es como decía Hernán, o vos hoy por ahí, pueden ir 2 a la cancha y pelotear entre los 2, pero lo más frecuente es jugar entre 4. Claro, La claro. idea es 2 contra 2. Después, como decíamos antes, puede ir 3 contra 2, Pero por ahí que no lo sepa, no están separados, por ejemplo. por No, una red. no. Los 4 están dentro de la misma cancha. Y ya sea trinquete o frontón, en realidad hay un delantero que digamos está de la mitad para adelante y el zaguero de la mitad para atrás. Hay números, pero ninguno tiene el espacio obligatorio, claro, acotado. Puede moverse libremente por toda la cancha. Lo que pasa es que hay que cubrir entre los dos, el delantero y el zaguero, que la pelota no pique más de una vez, porque si no ya es tanto para el otro. Entonces, el que saca de un equipo, pega el frontón, la pelota vuelve, el contrario le puede pegar de aire o puede picar una vez y tiene que devolverla la pelota hacia el frontón y así, sucesivamente. La diferencia, que lo hablábamos también fuera del aire, de la paleta, como por ejemplo con el tenis o el pádel, es un deporte indirecto, o sea, jugador, frontón, jugador. El tenis es un juego directo, jugador,
a jugador. Sean dobles o singles, es jugador a jugador. Entonces la pelota, cualquiera de sus herramientas, es jugador, frontón, contrario. Esa sería, digamos, la dinámica. Bien. Bueno, ¿vos vas adelante o atrás? Pero, ¿es fijo? ¿No van rotando? No. Hay especialistas, y más imagino. claro, Ha más pasado a- por ahí que el zaguero va a ayudarlo al delantero y va a agarrar una cortadita ahí y después en la parte de atrás queda libre y el contrario, ¿qué hace? Trata de llevarte la pelota hacia atrás porque está... Digamos, Como Ordi- pasa en el doble de tenis, que si van los dos Ordina- adelante, Claro, es propenso es al- ir cubriendo al el corrido. espacio. En el Sí. caso de tenis lo que tenés es tu propia área y Sí, los dos sí, sí. cubren esa Pero área. digamos Acá, que los cuatro. ordinariamente está quien juega de zaguero, quien está que Yo voy juega de atrás. delantero, Que le pega, y raramente, el zaguero le raramente, pega. El delantero es el que saca, es el que también ahí va definiendo el juego. El zaguero trata de acompañar y llevar la pelota, porque adelante uno puede tirar cortadita, tambor, dos paredes. Bueno, puede hacer un juego un poquito más vistoso el delantero. Yo Claro, no pero tengo bueno. problema, pero prefiero jugar contra usted, no con usted. ¿Le parece? Me parece. Sí, porque si jugamos nosotros dos contra gente que habitualmente juega, no es porque no quiero jugar con usted. No, es para no, que no. sea un poco más equitativo. No, estamos en el horno. Bueno, la paleta tiene eso. Podés balancear con alguien que juega mucho y poco, o tres que juegan mucho, uno que juega poco. O sea, se puede mezclar. Eso es lo que tiene la posibilidad de que otro deporte quizás no. Y nosotros sí, estaba tratando de venderlo, ¿viste? Para que se No, entienda. no, ya nos convenciste. Es la idea, ¿eh? es la idea. es la Ya nos idea. convenciste. Y se puede empezar con pelota núcleo, que es como el núcleo de tenis, que es pica, es parecido a esto. Hoy le decimos pelota azul, el color azul es un núcleo. Pica menos Ahí la tenemos. y es más amigable para empezar. Para quien Claro. empieza es mucho más Ah, fácil. jugaremos con esa. Jugaremos Y a medida que avanzamos después en el juego, pasamos a otra. No, No, pero me gusta Mirá, tranquilo. los clubes que tienen escuelas de menores o de adultos, que no son pocos en general, los clubes tienen algún profesor dedicado, que es lo que estábamos diciendo, llamar a que se ayude a eso. Bueno, empiezan con pelota de tenis, con pelota núcleo, con pelota que pican menos, para que la gente pueda Y los no tiempos de la frustrarse. pelota es Claro, mucho más lento, entonces mucho te más ayuda lento, claro. a practicar, podés devolverla, entonces hasta que pueda llegar con la negrita, o que hoy tienen otros colores. Que cerca sí. del frontón, tratás de que no estar muy lejos, ¿para qué? Para ir practicando, digamos, la coordinación, pique, golpe, las dos manos, pero ir llevándolo. Pero el tema es ese, básicamente es tratar de integrar todos los niveles y que todos puedan convivir dentro del mismo juego. Nos vendieron el juego, tenemos que ir. Y Nehuen. bueno, tendremos Se que acabó. ir. Cuando Así quieran. es, así Tenemos es. que ir. Ahí van a transpirar, van a correr. Es un deporte de alto rendimiento, y el tercer tiempo del deporte Sí. es el más atractivo, porque es el que se confraterniza, y parte de mi voz así tiene que ver con que empecé de muy joven Ya está, a lo jugar ven, a la perfecto. pelota. ¿Usted está, Perfecto. pero usted está habilitado para el deporte ya? Sí, Sí, yo- no, lo digo por Carlos, no por vos, Hernán. bueno. Yo calculo que en poco tiempo estaré Ah, habilitado bueno. formalmente. es más, digo, recuerdo que sé. Iremos y le presentaremos batalla en el frontón que nos digan. Mi rodilla está no 0 kilómetros, pero rinde, así que la puedo todavía. Nos van a tener que prestar paleta, lo único. Hay que Y hay aprovechar. muchos que descubren, viste, la paleta y se empiezan a jugar y se fanatizan y realmente, por eso un poco el lema del museo es esa pasión por la paleta. Hay una pasión que a veces no se puede expresar en palabras, pero se siente y está flotando en el ambiente, y como dice Hernán, el tercer tiempo termina siendo maravilloso. Pasión por la paleta, ni más ni menos. Lo pueden buscar en su página web, que te la acabo de chusmear, muy linda, y ahí se pueden contactar, obviamente, con ellos. Cristian Armas, que Gracias. está a cargo del museo itinerante, que tal vez en algún momento sea ya museo físico. Bueno, Hernán Jaureguiber, que no necesita presentación aquí en la radiográfica. Muchísimas, pero muchísimas gracias por esta visita. Es mucho más grato hablar que de derecho del trabajo. No, que vamos a ver. No. Sí. Viste que tengo alguna faceta un poco más entretenida que las malas noticias. Acá Luciano nos dice, mi abuelo me cuenta que en los años 40, 50, 60 la pelota era muy popular y convocante en zonas rurales de la provincia de Entre Ríos. Sí. Así que bueno, el Museo Pelotari es @Museo Pelotari, Facebook, Instagram y YouTube. Encuentran ahí toda la información, anécdotas, curiosidades y mucho más de la historia de nuestro deporte. Ojalá hayamos podido en esta última hora difundir un poco más. Gracias por este espacio para visibilizar el deporte, que es lo que trato siempre de lograr
poner en valor nuestro deporte y todas las virtudes que tiene y la historia que es tan rica que merece ser difundido, que como digo, es tan argentino como el dulce de leche. Es más, un dato te puedo dar antes Dale. de cerrar. La Revolución Francesa tuvo la reunión de su tercer estado, es decir, Sí, cuando, en la cuando la cancha de asamblea, pelota. cuando la asamblea expulsó al clero bajo y al tercer estado, se reunieron en un trinquete de pelota que no era contra el frontón. Y en 1890, meses antes de la Revolución del Parque, de Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen, se celebró el mitin del frontón en la calle Córdoba 1131, creo que si mal no recuerdo, frontón que sigue existiendo. Es otra historia, si es el verdadero o fue construido al lado, pero sería una de las pocas veces que a mí me encuentran hablando de historia radical. Pero, Pero al Hipólito fin- Yrigoyen, a pero esta altura, a esta- jugador de paleta, Hipólito Yrigoyen, por supuesto. a esta altura de los acontecimientos me parece que está de este lado el mostrador. A esta altura de los Me parece. acontecimientos, Me parece. creo que la línea nos tiene a todos en el mismo lugar, pero bueno, no vinimos a hablar de eso, sí. No, lo mismo decir, como Gardel, Leguizamo, muchas figuras de aquellos tiempos formaron parte de lo que era el grupo de los cultura, pelotarios. el Sí, Y yo por creo eso, que eso es lo que hay que rescatar. sí, un cierre lindo es como la argentinidad también es aprovechar las migraciones, lo que traían, pero armar una tradición propia. Sí. Digo, siempre el criollo armó esa mixtura de algo, de que hoy en día es algo mejor, digo, las grandes combinaciones, la apropiación cultural argentina de Sí. todas esas cuestiones, desde el fútbol, los deportes, siempre existió una corriente argentina, digo, desde el fútbol, del rugby, todo lo que venía, Argentina lo apropió y creó esa identidad también. Es parte de la mixtura. Y- mira, de hecho la selección nacional de fútbol es una de las pocas selecciones que todos son con características argentinas, no quiero entrar más en detalle porque sería, pero realmente cuando uno ve jugar a la selección, ve jugar a los muchachos que uno ve en el barrio, en la provincia, donde sea jugar, como vecino, y eso es algo que hace a lo criollo. Último dato y ya no me explayo más. En homenaje a Martirén, el año pasado se hizo en Almirante Brown, se creó el Día del Pelotari, 8 de agosto, en reconocimiento y homenaje a su nacimiento de 1866 fue cuando nació, pero el 8 de agosto en Brown fue declarado el Día del Pelotari, en homenaje a él. Así que creo que fue lindo homenaje que se le hizo, que se le reconozca el día de su nacimiento. Cristian Armas, Hernán Jaurevigar, gracias de corazón por No, esta visita. los agradecidos Gracias a ustedes, nosotros, gracias. Cristian, y gracias y por este encuentro de poder tomarnos también unos mates ahora fuera del estudio. 17 horas 39 minutos. Está Elena Coelho en la operación técnica. Nos vamos a la tanda. ¿Qué tenemos? Música. Y después se viene Diego Cesario. Radiográfica. 20 años.